Eduardo Bolsonaro, ¿verdad? Ya hace algún tiempo que como que uno se da cuenta o su capacidad cognitiva está con problemas o es desesperación pura, ¿no? ¿Qué pasa? Él dio una entrevista para un canal en YouTube y dijo algo que me pareció muy revelador y al mismo tiempo muy grave, macabro. La forma en que lo dijo, ¿sabes? Parecía que para él, si eso sucede, todo está bien. La manera en que lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Te voy a mostrar, pero antes te voy a explicar. Él dijo que Flavio Bolsonaro tiene que tener mucho cuidado porque lo pueden asesinar. Mira eso, ¿verdad? En poco tiempo, en serio, tenemos el montaje, ¿verdad? De la familia Bolsonaro, esa situación de victimizarse, de hacerse la víctima y de huir de los debates. Y es interesante que incluso lo comenté en la transmisión en vivo de hoy más temprano sobre eso, ¿verdad? Cómo Flavio Bolsonaro va a actuar en los debates. Porque ahora Flavio ya está huyendo de la prensa, Flavio está huyendo de los periodistas para no hablar y no explicar el tema del dinero que fue para la película, dinero que no fue para la película, dinero que fue a Estados Unidos, en fin, si hubo transferencias y montos que fueron para Eduardo Bolsonaro, en fin, están huyendo de la prensa. ¿Qué va a hacer él para huir del debate? Esa es la situación. Porque él es candidato, precandidato a la presidencia de la República y va a haber debates. ¿Qué va a pasar él? ¿Te acuerdas de su papá? En 2022 él se escapó de los debates con lo de la apuñalada, ¿verdad? Y al final no participó en los debates. Se hacía la víctima, el pobrecito, el perseguido, ¿verdad? Y así. Y ese comentario de Eduardo Bolsonaro enciende las alertas, ¿verdad? Puede que venga una trampa por ahí. Y así no lo dudo. No estoy afirmando que vendrá, pero no dudo que la familia Bolsonaro sea capaz de armar una trampa para que Flavio Bolsonaro no tenga que participar en los debates. Porque si él va a los debates, va a tener que explicar eso que no está explicando ahora y que incluso hoy está huyendo de la prensa. Y fíjate, te voy a mostrar ahora, fíjate en la forma en que Eduardo Bolsonaro habla, que me dio la impresión que para Eduardo Bolsonaro da igual si lo asesinan o no. A Flavio Bolsonaro, no estoy diciendo que él dijo eso, estoy diciendo que la forma en que se expresó tal vez revele la verdad, porque así es como pareció, como si el hermano estuviera amenazando al otro y no importara lo que no puedes es perder las elecciones y que no podemos perder esa oportunidad de tomar el poder en Brasil, y se los voy a mostrar. Y ustedes saben que no soy mucho de mostrar eso, ¿verdad? Me gusta más explicar y todo eso, pero la verdad encontré muy desafortunada la forma en que Eduardo Bolsonaro se expresó, y diría incluso macabra. La forma en que él se expresó, como si tal vez existiera algún sentimiento en ese sentido. Y quiero resaltar que, como ya dije, incluso en la transmisión en vivo más temprano, quiero a Flavio Bolsonaro, quiero a Flavio en los debates, quiero a Flavio Bolsonaro ahí junto con Lula, los dos ahí debatiendo, hasta para que la gente vea y sepa quién es realmente el mejor. Queremos a Flavio en la contienda electoral. Como dije, será muy importante que vuelvan a perder y sean derrotados en una nueva elección presidencial. Se equivoca quien piense entre los bolsonaristas que le tenemos miedo a Flavio o que no lo queremos. Queremos a Flavio, pero lo queremos completo. Participando en los debates y exponiéndose como candidato a la presidencia, como debe hacerlo, y no huyendo. Qué fastidio, es una farsa. Vamos a ver aquí y a ver si tú también tienes la misma impresión que yo, que para Eduardo todo está bien. Mira esto. Vamos a verlo juntos. Ay, ay. Pon atención. Lo voy a poner grande. Mira aquí. Oye, yo creo que Flavio tiene que tener mucho cuidado con su seguridad. Cada vez va a valer más la pena asesinarlo. Epa.
cada vez va a valer más la pena asesinarlo. Mira la forma en que lo dijo. Flavio tiene que tener mucho cuidado con su seguridad. Todos tienen que tener cuidado con la seguridad, especialmente los candidatos a la presidencia de la República. Pero cada vez va a valer más la pena asesinarlo. Él habla de una manera muy desafortunada, muy macabra, que da la impresión de que para ellos todo está bien, no importa siempre y cuando tengan el poder. Lo voy a poner aquí de nuevo porque, o sea, esto es muy extraño, ¿sabes? La forma en que esta gente habla es algo horrible. Pon atención. ¿Ya vale más la pena asesinarlo? Regresa un poquito. Cuidado con su seguridad. Cada vez va a valer más la pena asesinarlo porque si quitan a Flavio, ¿quién queda? Quedan las personas que conocemos aquí de la derecha, ¿verdad? Porque comentamos sobre estos temas. Así nadie quiere que Flavio Bolsonaro esté muerto. Y esta frase aquí, queriendo decir que el otro lado quiere eso, en realidad la forma en que se expresó parece que son ellos los que quieren eso, siempre y cuando eso garantice que Lula pierda las elecciones. Es algo horrible, macabro. ¿A dónde va a llegar esta gente con esa locura por el poder, gente? Espero que él esté muy bien, muy saludable para participar en los debates porque tiene muchas cosas que explicar. Situaciones que él ni siquiera está explicando ahora, pero en el debate no va a poder escapar a menos que haya una trampa. ¿Verdad? Esta gente es muy rara. Entonces vino a decir que la gente de la izquierda es la que usa la violencia política, que no sé qué, y sabemos que no es así, ¿verdad? Son exactamente ellos los que son extremadamente violentos. Pero cuando se trata de hacerse las víctimas, entonces dicen que es la izquierda la que es violenta. Ahora, ese comentario de él fue muy violento y muy macabro, y para mí puede decir mucho más de lo que parece. ¿Ves? Y queremos a Flavio en el debate con mucha salud, porque él tiene muchas cosas que explicarle a Brasil. Hay como por ejemplo esa relación con Daniel Borcaro que hasta hoy no ha explicado. Es mucho dinero para la película, una película que ofrece tan poco. El estreno de esa película es el 11 de septiembre. En la preelección que sabemos que va a servir como propaganda política, sabemos que la idea de ellos es exactamente esa, usar la película para intentar convencer a la gente de votar por Flavio Bolsonaro. Pero ya les dije a ustedes, y tengo la percepción de que la difusión de esa película con nuestro material anterior, mostrando la conexión de Flavio Bolsonaro con Daniel Borcaro, quien transfirió más del 90% del valor de la película hasta el momento. Donde no explicaron quiénes son los otros inversionistas, quién puso dinero, hasta ahora nada. Y sabemos que el dinero fue a un fondo en Texas que tiene como uno de los responsables, al principal responsable, al abogado de Eduardo Bolsonaro, y al mismo tiempo que se hizo la mayor transferencia, que fue el 3 de febrero del año pasado, en ese mismo mes, Eduardo Bolsonaro fue a Estados Unidos. Y eso no lo explican para nada. No presentan documentos, no presentan transferencias, nada. Es una película muy cara para muy poco. Y tengo la sensación de que con este trabajo que estamos haciendo de indagar esto y qué es lo que queremos, investigación. Exactamente porque queremos saber la verdad. Ahora Flavio Bolsonaro podría sí y debería salir públicamente y explicar, presentando documentos y dar explicaciones. Y él está huyendo de la prensa. Para quien quiere ser presidente de la República, si es público, tiene que explicar muchas cosas. Sí, y no explica nada. Entonces tengo la impresión de que en septiembre esta situación de esa película va a ser en contra de Flavio Bolsonaro y no a favor, porque vamos a seguir mostrando y hablando. Dentro de poco va a haber el registro de la candidatura
El PL ya casi está marcando para el 25 de julio las convenciones partidarias para decidir de verdad al candidato de Eduardo, de Flavio Bolsonaro y al vicepresidente. Incluso el vicepresidente no están encontrando quién va a ser su vicepresidente, porque gente, no hay manera. Entonces tienen hasta el 5 de agosto para las convenciones el registro de la candidatura. El 15 de agosto ya empieza la propaganda electoral, ya van a venir los debates y todo eso. Y con eso vendrán nuevas pruebas, se revelarán nuevas situaciones y él va a tener mucho que explicar en los debates. Ya que para la prensa, él está huyendo de la prensa y vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar el registro de la candidatura de Flavio para realmente, con certeza, empezar a soltar toda la podredumbre de corrupción y de esquema de Flavio Bolsonaro. Esa es la situación. Y no va a tener a dónde correr. Ahora vamos a ver si él va a evadir o no los debates. ¿Qué piensas tú? No les voy a mentir. Temo que haya una trampa para que él no participe en los debates. ¿Y cuál sería esa trampa, Andrea González? Una incapacidad física momentánea. Si la persona está físicamente incapacitada para participar en el debate, no está obligada a ir al debate. Y eso todavía puede ser presentado como un atentado, como una situación que lo va a poner como una víctima, como un pobrecito desgraciado. Y voy a reiterar con ese comentario de Eduardo Bolsonaro, no dudo que haya una trampa en ese sentido y necesitamos estar alertas. Necesitamos seguir mostrando, necesitamos seguir reiterando lo que se está descubriendo. Y realmente necesitamos las investigaciones y avanzar hacia el deslinde de responsabilidades correspondientes. Porque si queremos una investigación es precisamente porque queremos a los culpables, las pruebas, y que todo sea realmente revelado para la población brasileña. Y que haya ¿qué? Justicia, para que sepamos quién es Flavio Bolsonaro, para que tú, si tienes que votar por él, votes muy consciente sabiendo quién es él y que nadie sea engañado. Para eso que deseamos salud, para que él esté bien y listo para los debates, donde él va a tener que explicar eso que no está explicando ahora. Incluso está huyendo de los periodistas. ¿Viste? Aquí, mira, mientras tanto, se solicitó la separación de David Alcolumbre y también de Ciro Nogueira de sus cargos. Soraya Tronic solicitó al Supremo Tribunal Federal y también al Congreso Nacional la separación de Ciro Nogueira. Y el Partido Novo también solicitó la separación del cargo del presidente del Senado, David Alcolumbre. ¿Qué ocurre? En la delación de Daniel Borcaro, que la Policía Federal rechazó, y creo que la PGR también lo va a rechazar. Voy a hablar de eso en un momento. Fue la primera vez que Daniel Borcaro confesó que él estaba pagando sobornos. ¿A quién? Según Daniel Borcaro. En la delación, él pagó sobornos a David Alcolumbre, senador y presidente del Senado Federal, y dijo que eran 150 millones. Ese dinero salió de Brasil para disfrazar el pago y después se hizo la transferencia para él, según el propio Daniel Borcaro en las delaciones. Según lo divulgado incluso por la policía de Sao Paulo, no por la abeja, y Daniel Borcaro también delató y dijo que era un pago de soborno para Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, senador y exministro de la Casa Civil de Bolsonaro, según la Policía Federal, en verdad, la policía decía que recibía un pago mensual de 300 a 500 mil por mes. Todo eso era para beneficiar, ¿verdad? En el caso de David Alcolumbre, por ejemplo, el estado de David Alcolumbre inyectó varios millones de reales en el trasero del diablo de Daniel Borcaro de la estafa de su banco. Y puede ser que el pago de soborno sea realmente un gran pago mensual.
tú me mandas dinero público y yo te devuelvo una parte de ese dinero. En fin, eso lo tendrá que descubrir la Policía Federal y ellos dirán esos detalles. El Partido Novo pidió la destitución de Davia Alcolumbre del cargo de senador y de la presidencia del Senado Federal. Y también Soraya Troni pidió la destitución de Ciro Nogueira. ¿Cómo ocurre esa destitución? Puede ocurrir por una decisión del Supremo Tribunal Federal o puede, o mejor dicho, debería ocurrir por parte del Consejo de Ética de la respectiva Cámara. Obviamente, el Consejo de Ética en este Congreso Nacional hoy en día no sirve mucho para sancionar a los parlamentarios corruptos que rompen el decoro parlamentario, la ética no. En realidad, hoy en día las comisiones de ética están sirviendo para perseguir a aquellos que van en contra del sistema ahí dentro. Como por ejemplo Glauber Braga, que acaba de regresar a sus actividades porque tuvo su mandato suspendido por 6 meses. Entonces, políticamente y éticamente no van a ser apartados. ¿Sobre qué? Sobre el Supremo Tribunal Federal. El Supremo Tribunal Federal puede apartar a un senador o diputado de su cargo, dependiendo de los indicios probatorios de la implicación y observando una circunstancia que es muy importante, que es intentar interferir en las investigaciones, intentar destruir pruebas, intentar intimidar a los testigos. Eso también es motivo no solo para apartar del cargo político a quien sea, sino también para prisión preventiva. Entonces, eso necesitaría de ese conjunto probatorio para que la Suprema Corte determinara la separación de ambos del cargo. ¿Entendiste, mi querido? ¿Y quién haría eso? De forma monocrática, a priori el relator del caso, que es exactamente André Mendonza, pero creo que eso es poco factible en este momento. En este nivel de investigación en el que estamos, creo que eso no ocurrirá por ahora. Se necesitará una base probatoria más sólida para que se pueda apartar a quien sea, porque esa es una medida muy grave. Ahora tengo que decirles algo, por eso incluso puse esta foto. ¿Qué pasó? Va a haber un evento en Nueva York, evento de la ONU. Entonces, Davia Alcolumbre, digamos, presidente del Senado Federal, fue delatado por Daniel Borcaro, eligió a un senador para representar al Senado Federal en ese evento allá en Estados Unidos. Y entre los 81 senadores, ¿a quién elige Davia Alcolumbre? Exactamente al que fue objeto de allanamientos e incautaciones por parte de la Policía Federal hace unas semanas y que tuvo la filtración de la información de que Daniel Borcaro lo delató, que es exactamente Ciro Nogueira. En la misma causa penal por su vinculación con el fraude y con la mafia de Daniel Borcaro, tanto Davia Alcolumbre como Ciro Nogueira. Entonces, Davia Alcolumbre puede elegir a alguien para representar y va y elige exactamente a Ciro Nogueira. La policía tiene que investigar, gente. Puede ser que él haya ido allá solo para el evento en Nueva York a representar al Senado, puede ser. Pero también puede ser que él haya ido allá por otras situaciones. Coaccionar testigos, comprar testigos, destruir pruebas. ¿Por qué? Porque está involucrado el crimen de Daniel Borcaro. Nosotros contactamos ese fondo Habergate, a donde fueron los millones que él movió por la película, fue a ese fondo en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. Nueva York está en Estados Unidos. ¿Y quién está allá en Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro. Que si nos descuidamos, en cualquier momento descubrimos que Flavio estaba cobrando dinero aquí en Brasil y Eduardo recibiéndolo allá en Estados Unidos. Porque, coincidencia o no, el responsable del fondo al que fueron a parar los millones de la película es abogado de Eduardo Bolsonaro allá en Estados Unidos. Y la coincidencia es que la decisión del gobierno de la República, elegida por Davia Alcolumbre, fue enviada a Estados Unidos, donde hay un centro importante
de conexión con esa trama de la mafia de Daniel Bolcaro, que en particular involucra la película de Bolsonaro. Te pregunto una cosa, ¿por qué Ciro Nogueira no está usando un tobillera electrónica? ¿Por qué el pasaporte de Ciro Nogueira no está confiscado? La Policía Federal presentó sospechas graves de que él recibía un pago mensual de sobornos de Daniel Bolcaro de 300 a 500 mil reales cada mes. Y ahora él se va a Estados Unidos con todo pagado por el Senado, elegido a dedo. David Alcolumbre, quien fue delatado por Daniel Bolcaro. ¿Qué están esperando? ¿Que destruyan pruebas, que se pongan de acuerdo en los testimonios? ¿Eso es lo que están esperando? Para que al final no pase nada, para que todo quede en nada. Entonces, eso me causa cierta preocupación. Esa lentitud, esa inercia. Porque estamos hablando, gente, de muchos miles de millones de reales. Es mucho dinero para captar, para comprar, para influenciar, para intimidar, para coaccionar. Además de mucho dinero, estamos hablando de personas que están en círculos de poder, senadores, diputados, expresidente, candidato a presidente de la República. Y si sigue siendo tan lento así, dentro de poco las pruebas serán destruidas, se pondrán de acuerdo en sus versiones y los testigos serán intimidados. Por eso espero que la Policía Federal les esté pisando los talones y esté investigando todos estos movimientos. Eso espero, porque eso, incluso si se comprueba, es causa directa de prisión preventiva y dará el marco necesario incluso para la separación del cargo de esas personas. Ay, Andrea, pero ellos tienen inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no impide la prisión preventiva. La inmunidad parlamentaria impide la prisión en flagrancia por delito que admite fianza. Eso lo impide, porque el parlamentario solo puede ser arrestado en flagrancia por un delito que no admite fianza. Pero en prisión preventiva puede ser arrestado en cualquier momento. No obstante, la Cámara respectiva a la que él está vinculado, que en este caso específico es el Senado, el Pleno puede revocar la prisión determinada por el Poder Judicial. ¿Me entiendes, querido? Pero nada impide que haya prisión preventiva. No, Andrea, todavía es muy pronto para una prisión preventiva. Está bien. Incluso estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no le pusieron una tobillera electrónica? ¿Por qué no le retuvieron el pasaporte? Al menos eso. Está bien, ¿no quieres ponerle la tobillera? No se la pongas. Pero ¿por qué no le retuvieron el pasaporte? Esa gente está viajando de un lado a otro, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo fue Flavio Bolsonaro a Estados Unidos para encontrarse con Eduardo Bolsonaro? ¿A dónde fue el dinero en Estados Unidos? Atención. Están siendo muy blandos, ¿eh? Si fuera un delincuente negro y pobre, ya estaría en la cárcel desde hace mucho tiempo. Como es un delincuente de cuello blanco, diputado, senador y toda esa gente, ahí sí que es puro no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Y al rato todo se queda en nada y todavía van a seguir fastidiando. Entonces, por el amor de Dios, ¿no? Mientras tanto, el Procurador General de la República tiene que manifestarse. Te lo dije, si fuera negro y pobre, ya estaría en la cárcel, ya estaría tras las rejas desde hace mucho tiempo. Pero como es un delincuente de cuello blanco, de traje y corbata, hay toda esa complacencia. ¿Qué están esperando? Incluso el Procurador General de la República tiene que manifestarse sobre 3 situaciones en las que hasta ahora no se ha manifestado. Primera situación en la que el Procurador General de la República tiene que manifestarse. Si va a aceptar o no la delación de Daniel Bolcaro. Aquí está, mira. El Procurador General de la República va a tener que manifestarse. ¿Va a aceptar la delación de Daniel Bolcaro? La Policía Federal ya la rechazó. Quien decide es el Procurador General de la República. Si el Procurador General acepta la delación, está aceptada.
Si va a producir el efecto o no que el delincuente quiere, eso es otra cosa. Eso lo va a decidir más adelante el Poder Judicial. El juez, más adelante, en la dosimetría de la pena, es quien va a decidir si la delación es aceptada, si va a haber reducción de pena, si va a haber perdón judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas distintas, pero para la aceptación de la delación, el Ministerio Público es sine qua non. Importantísimo. La Policía Federal ya lo rechazó y creo que la Procuraduría General de la República también lo va a rechazar. ¿Qué pasa? Daniel Borcaro está protegiendo a algunos políticos. Y según la información tras bambalinas, él está intentando proteger a Flavio Bolsonaro con la esperanza de que Flavio Bolsonaro logre ser elegido presidente de la República y así le dé el perdón presidencial en caso de que sea condenado más adelante. Entonces él está aguantando y no quiere entregar a Flavio. Esa es una de las conversaciones y líneas incluso de investigación y de charla tras bambalinas. Ahora, para que Flavio gane estas elecciones, dado el contexto que se está presentando, solo si hay una manipulación muy grande. Muy grande. Si no, no hay manera, gente. Tanto que él está cayendo en las encuestas. Destaca tu pregunta que la voy a responder hoy a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? ¿Entendiste? No se puede. Pero viniendo de esa gente, por eso hice la advertencia al inicio de la transmisión en vivo. Viniendo de esa gente, son capaces de todo, incluso de armar un montaje para ganar el poder, para quedarse en el poder y vivir del privilegio. Y dicen, nosotros somos antisistema, pero en realidad nunca fueron antisistema. Ellos son el propio sistema y en la parte más corrupta que existe. Entonces el procurador general tiene que decir si acepta o no la delación. Tiene que decirlo, ¿verdad? Tiene que manifestarse. Y yo creo que él no lo va a aceptar. Otra cosa sobre la que el procurador general tiene que manifestarse, si Daniel Borcaro va a ir a Papuda o no, porque la Policía Federal rechazó la delación de Daniel Borcaro y solicitó que él vaya a Papuda. Como no va a tener beneficios de colaboración, de hecho y en verdad, en su totalidad, ya que él está omitiendo información, la Policía Federal no acepta la delación y quiere que él salga de la superintendencia de la Policía Federal donde está preso, prácticamente en una suite de hotel. Tiene cama, aire acondicionado, televisión, baño privado. Entonces, quieren que él vaya a Papuda. Así que el Procurador General de la República también tiene que manifestarse sobre eso. Mi opinión sobre eso, hay que tener mucho cuidado con dónde van a poner a Daniel Borcaro. Para muchísima gente poderosa, diputados, senadores, etcétera, si Daniel Borcaro muere, es el mejor resultado que pueden tener. ¿Quieres ponerlo en la Papuda? Hazlo. Pero va a tener que haber vigilancia las 24 horas, además de la asignada por la Policía Penal. Porque hoy corre el riesgo de ser eliminado para borrar pruebas. Escucha lo que te estoy diciendo aquí. Ya lo dije la semana pasada y lo voy a repetir. Daniel Borcaro para muchos sería la solución para no ir a la cárcel. Entonces, si él va a la Papuda, va a tener que tener mucho cuidado. Porque pueden matarlo o hacer pasar su muerte por suicidio. Y sabemos que dentro del sistema carcelario hay antecedentes de suicidios simulados, donde muchas veces la autoridad pública no investiga porque la persona es delincuente, entonces importa menos. Lamentablemente eso sucede. Y en este caso aquí significaría que muchos de cuello blanco no irán a la cárcel si ocurre esa eliminación para borrar pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es complicada la situación. No es fácil de resolver, no. Y si el Procurador General de la República por casualidad decide que él no va a la Papuda, aunque no acepte la delación, puedes estar segura de que el aspecto predominante en esa decisión del Procurador General de la República es la seguridad, para que no haya silenciamiento. ¿Entendiste, mi querido? Esto es muy serio. Y les voy a decir una cosa, Daniel Borcaro está en una situación muy grave y muy delicada.
Si lo liberan de la cárcel, el riesgo de que lo asesinen es muy grande en la calle. Y dependiendo de a dónde vaya, el riesgo también aumenta de cualquier situación de eliminación de testigos. Entonces las autoridades públicas tienen que tener esa visión y esa experiencia, porque si él termina siendo silenciado, se acabó. Bandidos, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, todos quedarán impunes, quedarán inmunes. Y muy posiblemente incluso muchos se reelegirán. Aquí está la advertencia. Esta es una situación muy seria. Tercera situación sobre la que el Procurador General de la República tiene que manifestarse. Alexandre de Moraes pidió que el Procurador General de la República se manifieste sobre si debe haber la inclusión de Flavio Bolsonaro y de Bolsonaro en la investigación policial que determinó la investigación contra Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el curso del proceso, combinado con el artículo 71, que es el delito continuado. ¿De quién? De Eduardo Bolsonaro. Porque surgió un hecho nuevo. Homicidio. En derecho la gente habla de hecho sobreviniente, hecho que viene después, hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? Una de las líneas de investigación de la Policía Federal es precisamente saber si ese dinero que fue al fondo Habergate del abogado de Eduardo Bolsonaro, si ese dinero está financiando la vida de lujo de Eduardo Bolsonaro. Incluso en ese video que les mostré hace poco de esa entrevista que dio para ese canal en YouTube, él dijo que no lleva una vida de lujo, no. Que no lleva una vida de lujo en Estados Unidos, no. Y sabemos que eso es mentira. Él lleva una vida de gran lujo. Una vida, vivir en una casa de 6 millones de reales en Estados Unidos, tienes que vivir con mucho lujo para vivir en una casa así. Porque allá todo es muy caro, especialmente la renta, en fin, todo. Entonces, así, aunque la casa no sea de él, hasta ahora él dijo que paga renta y la renta de la casa es de 30,000 reales al mes. Si eso no es vida de lujo, no sé qué es. ¿No es así? Entonces, el hecho nuevo, el hecho sobrevenido, es que muy posiblemente tal vez se haya encontrado la fuente de financiamiento para Eduardo Bolsonaro allá en Estados Unidos, que justifica en la cabeza de ellos, obviamente, que él haya abandonado un cargo que le daba un salario de casi 50,000 al mes para ser financiado con el dinero del fondo. Ravel Habergate, que se fue para la película de Daniel Borcaro, en la mafia de Daniel Borcaro. Ante este contexto, Alexandre de Moraes intimó al PGR para que se manifieste. Ante estos nuevos hechos, tenemos que incluir a Flavio Bolsonaro y a Bolsonaro, ¿verdad? En toda esta situación del delito de coacción en el curso del proceso de Eduardo Bolsonaro, ya que ahora existe una sospecha sustantiva sobre la fuente de financiamiento para que Eduardo cometiera los delitos de atentado contra especialmente el Poder Judicial, tarifazo, ley Magnitsky. ¿Te acuerdas de todo eso? Tarifazo, ley Magnitsky, aplicación, la suspensión, la cancelación de visa de autoridad y tal cosa. Eso es lo que el ministro Alexandre de Moraes también está esperando de la PGR. En este punto aquí, yo entiendo que la demora de la PGR. ¿Por qué, Andrea? Porque para que la PGR decida si incluye a Eduardo, a Flavio Bolsonaro y a Bolsonaro, necesita más información. Y quien puede dar esa información es la Policía Federal. La Policía Federal es la que tiene que entregar el acervo probatorio de todo lo que ya encontró en relación con este nuevo hecho, para que el Procurador General de la República pueda entonces decidir si habrá esa inclusión o no. ¿De acuerdo? Entonces, de cierta forma, hasta entiendo esa demora del Procurador General de la República en ese aspecto. En las otras dos situaciones, creo que él va a dar su decisión a más tardar el miércoles. Pero en ese aspecto, creo que él está esperando más pruebas y más información de la Policía Federal para poder decidir si habrá esa inclusión o no. ¿Entiendes, mi querido? Es esa situación. Y dentro de ese ambiente de Eduardo Bolsonaro, esa investigación policial generó una denuncia contra Eduardo Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal, la primera sala, recibió la denuncia y ahora está en la fase final. Mañana será el juicio de Eduardo Bolsonaro
ante la primera sala del Supremo Tribunal Federal. Y te invito a participar conmigo. Vamos a transmitir en vivo este juicio de Eduardo Bolsonaro mañana en la primera sala del Supremo Tribunal Federal, cuyo ponente es el ministro Alexandre de Moraes. Y la Procuraduría General de la República pide responsabilizar a Eduardo Bolsonaro por el delito de coacción en el curso del proceso, combinado con el artículo 71 por delito continuado, lo que significa que él puede responder hasta por 7 delitos del mismo tipo. No es que se vayan a sumar las penas, pero habrá una posibilidad de aumento de la pena de hasta 2/3, pudiendo aún aumentar 1/3 más. ¿Eso qué significa? Yo creo que él va a recibir casi 9 años de prisión, Eduardo Bolsonaro. Con eso, obligatoriamente el régimen inicial de la pena será cerrado. Más de 8 años, régimen inicial cerrado. Es en este momento que se acaban los recursos, porque él va a poder presentar un recurso de aclaración y después tiene 5 días para presentarlo. El recurso de aclaración es rápida por regla general, ¿verdad? Después él va a poder presentar un segundo recurso de aclaración. A partir del segundo recurso de aclaración, ahí se acabó. Ahí inicia el cumplimiento de la decisión condenatoria, donde oficialmente Eduardo Bolsonaro será considerado prófugo allá en Estados Unidos. Incluso podría entrar en la lista de la Interpol de prófugos de Brasil. ¿Entendiste, mi querido? Entonces, esa es la situación en relación a Eduardo Bolsonaro. Y es interesante que Eduardo Bolsonaro renunció a su autodefensa. Él no se presentó al interrogatorio. El interrogatorio es el momento, el principal momento en que tú, como acusado, puedes presentar tú misma tu autodefensa. Él renunció, él no nombró a un abogado en el expediente del proceso. ¿Y qué pasó? Se llamó a la Defensoría Pública de la Unión y él está siendo defendido por la DPU. La DPU pidió la cancelación del juicio de mañana. Mañana a las 14 horas pidió la cancelación y el ministro Alexandre de Moraes acaba de responder. El ministro Alexandre de Moraes dijo que no habrá cancelación, que hubo toda la tramitación, la citación por edicto. La Defensoría Pública está haciendo su defensa, tuvo la oportunidad de ser interrogado, de presentar testigos, hubo diligencias finales, alegatos finales, tuvo toda la tramitación. Con la Defensoría Pública de la Unión haciendo la defensa de Eduardo Bolsonaro, entonces Alexandre de Moraes entendió que no existen motivos para postergar el juicio final de Eduardo Bolsonaro. Siempre les dije, Eduardo Bolsonaro será juzgado y creo que antes del receso del Poder Judicial en julio será juzgado y será condenado. Y así será. Y así será. Él será juzgado y creo que será condenado por unanimidad. Hoy, los 4 ministros que conforman la primera sala del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, el ponente, Flavio Dino, el presidente, Carmen Lucia y Cristiano Sanín, creo que lo van a condenar por unanimidad, porque él mismo produjo las pruebas en su contra. Todo el mundo se acuerda, chicas. Todo el mundo se acuerda de los videos de Eduardo Bolsonaro amenazando a Brasil, intentando coaccionar a los ministros del Supremo Tribunal Federal para que su papá no fuera juzgado, para que su papá no fuera condenado por el Supremo Tribunal Federal. Todo el mundo se acuerda. Y él produjo los videos, él produjo los documentos, él produjo las pruebas en su contra. Y esta vez puedo decir que él será condenado y pela titulación, la tipificación del delito combinado con el artículo 71 por continuidad delictiva, creo que va a recibir poco, casi 9 años de cárcel. Y Alexandre de Moraes dijo que no habrá aplazamiento del juicio de Eduardo Bolsonaro. Y vamos a seguir ese juicio. Aquí mañana a partir de las 14 horas en vivo aquí junto con ustedes. Y yo creo que en ese juicio vamos a recibir muchos mensajes que serán transmitidos por los ministros del Supremo Tribunal Federal, que quiero ver junto con ustedes. ¿Está bien? Es una cuestión de justicia. Realmente ellos se dicen patriotas, pero son verdaderos traidores de la patria. Y aun con todas las amenazas, aun con todos los intentos de intimidación, Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión. Y yo siempre les decía, gente, eso que está haciendo Eduardo Bolsonaro va a tener consecuencias.
Y luego, cuando empiecen a venir las consecuencias, él va a decir que es un pobrecito perseguido como su papá. Su papá hizo y deshizo, hizo y deshizo. Y luego cuando pasó, es un pobrecito perseguido por la dictadura comunista del Supremo Tribunal Federal. Y lo mismo con Eduardo Bolsonaro. Si llegan a ver una situación de tierra arrasada en Brasil, el caza F-35 y todo eso, en Río de Janeiro, en Brasilia, Brasil, bombas, no sé qué, que yo dije, gente ahí, cuando lleguen las consecuencias, es un pobrecito, perseguido, desgraciado, y de perseguido no tiene nada, ¿verdad? La persecución de él es vivir allá dándose la gran vida en Estados Unidos. ¿Y quién está pagando esa cuenta? Eso es lo que queremos saber. ¿Viste? Eso es lo que queremos saber. Quiero saber quién está pagando la cuenta. Entonces, mira, no sirve de nada hacerse la víctima del pobrecito, el desgraciado, no. Eso no funciona. Puedes poner ahí, Eduardo Bolsonaro será condenado. Flavio Bolsonaro es un traidor a la patria y Flavio hasta va a perder el camino de su casa. Ahora tenemos que tener cuidado con el montaje. Puede que venga un montaje.